días. ¿Cómo están todos ustedes? Acá estamos el dúo dinámico de la salud y como podrán observar en la pantalla, nuestro principal participante, pues, y miembro del dúo dinámico, el doctor César Montoya Cárdenas, en video, y mi voz del enfermero Juan Guamán, su servidor. En este tercer programa queremos abordar un tema muy importante, el cólera. En los años 90, todos los que pasamos los 30 años, 40 años, 50 años, recordamos claramente que en los años 90 se dio una enfermedad que afectó el sistema gastrointestinal, ¿no? Caracterizado por la presencia de diarreas constantes, que ya el doctor nos va a explicar, pero que se dio a nivel de epidemia en nuestro país. El cólera produjo muchas muertes, nos agarró en una situación crítica porque nuestros establecimientos de salud no tenían muchos medicamentos, muchos productos con los cuales resolver el problema y no era común, no era frecuente en nuestro país. El personal de salud, médico, enfermeras, técnicos de enfermería, etcétera, no contábamos con la experiencia necesaria. Pero como siempre lo digo, los peruanos somos lo máximo, ¿no, doctor? Porque Así lo es, Juan. vencimos. ¿Y por qué estamos Así es. tratando este tema? Porque tenemos que saber que en China existen enfermedades endémicas. ¿Qué quiere decir? Que son propias del lugar, que siempre están presentes, que ya pertenecen a la población, que siempre se está dando en ellos. Y una de las enfermedades endémicas más frecuentes es el cólera. Como siempre mencionamos, es muy bueno que se dé el intercambio comercial de Shanghái a Chancay, pero nosotros enfocamos esta situación que es muy positiva, pero también lo enfocamos como que esto epidemiológicamente es una puerta de entrada. Quiere decir que nada nos garantiza que muchos tripulantes de estas embarcaciones nos puedan traer de repente en sus deposiciones el Vibrio cholerae, que es el causante, esta bacteria que es causante del cólera, acá a nuestro puerto de Chancay. Y como lamentablemente no tenemos el mejor sistema de salud pública para evitar la diseminación de estas bacterias, entonces tenemos que pensar que existe la gran posibilidad de que por ahí se cree un foco infeccioso y luego tengamos problemas. Muy bien, vamos a hablar de este tema, un tema muy bonito que nos hace recordar nuestra juventud, ¿no, doctor? ¿Sí? Así es, Juan. Qué Así bueno. es. Doctor, muy buenos días. Bueno, Juan, ¿qué Bienvenido. tal? Bien. Bueno, después de haber hablado del virus, del metanemovirus y de la rabia humana también, eh, bueno, este tema del cólera es un tema, pues, que en los años 90 fue muy conocido eh, y muy estudiado después. Porque en ese año solamente el doctor Graus, del Instituto de Medicina Tropical del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Daniel Silla Carrión, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es el que se había preparado para este tema. Había ido a Estados Unidos a estudiar ese tema. Aquí en el país no se sabía. Yo recuerdo mucho, estaba en emergencia, trabajando en emergencia, y llegaban los pacientes, pues casi no podían caminar, corcovados, y llegaban y algunos fallecieron. Doctor, Fue doctor, tremendo. disculpe que recorde, para ir en orden, ya que vamos a ver cólera. ¿Qué es el cólera? Veamos en orden para que Claro, claro. nos entienda. A ver, ¿qué es el Eh, cólera?
Bueno, el cólera pues es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal producida por una bacteria, el Vibrio mm, cholerae, que tiene pues varios serotipos. Dos serotipos fundamentales son el 01 y el 0139. Eh, esta bacteria, como vuelvo a repetir, fue pues el causante de muchas muertes también en el país y en los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia, y vuelvo a repetir, estaban llenos, Juan, estaban llenos de coprocultivos, para que veas qué eran, estaban llenos. ¿Por qué? Porque se tomaban la muestra, no sabían qué era, y se hacía un estudio de Gram para que los amigos aquí, médicos, y patólogos y laboratoristas, microbiólogos, se hacía una muestra, un frotis de Gram, y se veía pues, parecía una Escherichia coli, pero curvado, y era pues, era este vibrio cólera, ¿no? Así es. El reservorio humano es básico, y también lo encontramos en las excretas de las aguas contaminadas de las zonas costeras, donde llega pues los desagües, ¿no? Entonces, esto fue básicamente una forma de contaminación. El contagio se lleva a cabo, se propaga con mayor frecuencia por el consumo de agua contaminada y alimentos contaminados, como mariscos, por ejemplo, y alimentos que están pues cerca a las aguas residuales, ¿no? ¿Qué síntomas tenemos? Básicamente los síntomas clásicos eran los vómitos fuertes y los dolores abdominales por los cólicos que era, y la diarrea muy acuosa, demasiado acuosa, igualito al agua del lavado del arroz, y era pues color lechoso, y ahí tenían pues, haciendo los estudios, bastante sodio, bastante potasio y bicarbonato, y también había proteínas. O sea, había una eliminación enorme de estos electrolitos. Por lo tanto, los pacientes que ingresaban y fallecían eran pues por un shock, al final por la pérdida de agua y electrolitos, fundamentalmente el potasio, y morían por un shock, deshidratación y shock. Eso fue el Por año un shock 1982. hipovolémico, doctor. Shock, puede ser Hipovolémico. deshidratación, claro, ¿no? Pero fue esto exactamente por ácido básico, claro, porque se perdía electrolitos, ¿no? Ácido básico. Ah. Y, y este problema era tan simple que hasta las personas que de los medios de comunicación hablaban, pues que decían que era un virus, hasta eso llegaron, y no fue así. Era una bacteria conocida pues como O sea, Vibrio tenía cholerae. tratamiento, doctor, por ser bacteria tenía un tratamiento con antibióticos, ¿no es cierto? Claro, había un tratamiento con antibióticos y su hidratación correspondiente. Claro, La mortalidad fue del 1%, fue poco, ¿no? Y el tratamiento era la reposición de líquidos y antibióticos. Eso básicamente fue en este caso. Ahora últimamente ya tenemos nosotros vacunas también, Juan. Hoy día ya hay vacunas en las zonas endémicas y alto riesgo, y eso sí, sería importante mencionarlo, ¿no? En alto riesgo, en lugares que haya alto riesgo, que haya, por ejemplo, un brote, por ejemplo, que podría haber, tendría que haber vacunas, y hay que vacunar a todas las personas que tengan contacto o riesgo de esta naturaleza. En doctor. China, en China, Ujú. Juan, termino ahí esta partecita. En China, Juan, el 2023 encontraron 27 casos. ¿Ya? 27 casos. En el año pasado, el 2024, desde el 1 de enero hasta septiembre 30, este es documento de la Organización de la OMS y también de una institución de la Unión Europea, 10 casos han encontrado en China. En el Perú, básicamente el año pasado no ha habido casos, pero estamos hablando, lo has mencionado, de que qué pasaría pues si tendríamos una posibilidad, ¿no?
el riesgo de la importación del Claro. cólera Doctor, de para ir en China. orden, ¿qué le parece si hacemos tipo ping-pong? Pues yo pregunto, usted más o menos responde. Doctor, ¿esta bacteria dónde se aloja cuando ingresa al organismo del ser humano? Bueno, en los intestinos. Muy bien. Ya, entonces, si se aloja en los intestinos, y usted lo ha dicho claramente, ¿no? Acá el problema que es que la persona tiene diarreas constantes, se deshidrata, llega a una deshidratación severa, donde pierde cantidad de electrolitos, y esto puede conllevar a la muerte. ¿Es así o no es así, doctor? Así es, así es. Ya, Pero obviamente la mortalidad, la tasa de mortalidad pues, fue inferior, no, no mucho, no fue mucho, ¿no? Porque se actuó rápidamente, ¿no? Esa es una realidad. Y ahora estamos hablando sobre una posibilidad de un factor de riesgo, que he hablado, riesgo de importación del cólera. Esto básicamente, riesgo de importación. ¿Por qué motivo? Porque China es un país, Juan, con un gran flujo de personas y de mercancía. ¿O no es así, Juan? así es, Ahora claro, mismo, doctor, por eso, claro, por eso de lo escucho, lo Shanghái escucho. de Shanghái a Shanghái va a llegar. Claro, O sea, mercancía va a sobrar, ¿sí? así es. Entonces, aumenta este riesgo de la importación del cólera. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Básicamente, debe haber unas medidas de prevención y control para prevenir esta importación del cólera. Y entonces, en mi país, en nuestro país, en China, se supone que si sale un barco, debe haber un control riguroso de prevención y control sanitario. Y aquí en el país debe haber, cuando llegue también, estas mercancías tienen que ver, porque en esas mercancías vienen también hasta alimentos. Entonces tienen que hacer un estudio bromatológico, microbiológico y hasta químico, todo eso, todos los exámenes que sean necesarios. La pregunta sería, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que ¿Dónde hacer, lo doctor? tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Eso lo tienen que hacer en en el mismo puerto, debe haber, digamos, debe haber control sanitario del Ministerio del MINSA, ¿no? La DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, ellos deben tomar contacto con el hospital cercano. Por eso que las anteriores exposiciones que hicimos, ¿te acuerdas? Yo recomendaba de que tendría que haber un laboratorio referencial, un laboratorio del Instituto Nacional de Salud que esté cerca al puerto de Chancay. ¿Por qué motivo? Porque el Hospital 2 de Chancay, pues, no es un hospital, pues, que tiene la infraestructura, el material, y los reactivos y los equipos para realizar este tipo de exámenes sofisticados de prevención epidemiológico para este tipo de bacterias. Y no solamente eso, sino la previsión con mucha anticipación para que hacer un monitoreo. Por lo tanto, las medidas que se tendrían que hacer, Juan, sería ¿qué cosa? Vigilancia epidemiológica. Y eso lo tendría que hacer la DGESA. Luego de eso, tendríamos que haber el control de las fronteras, inspeccionar todos los alimentos y las bebidas que se importan, que están llegando del país que viene, que es en este caso sería pues de Shanghái a Shanghái. Entonces, eso se tiene que hacer. Luego de eso, la regulación de la calidad de agua. Se va a tener que monitorizar, digamos, la calidad de agua, esta calidad de agua potable que debe haber agua potable. Estas medidas de prevención para la contaminación, que es importantísimo. El agua es un vehículo para la contaminación del cólera y, y entonces se tiene que tener agua de calidad, agua potable. Y lo otro es la educación y la concientización. Educar a la población, pues, sobre las medidas preventivas que se debe tomar.
Por ejemplo, si ya tenemos un caso, entonces la población, como este es multifactorial también y multidisciplinario y institucional, aquí el MINSA con el Ministerio de Educación y otros ministerios, como el Ministerio de Pesquería, Ministerio de Producción y todas las instituciones del Estado, tendrían que reunirse para coordinar y hacer pues medidas preventivas, como por ejemplo una de ellas, que es fácil, ¿no? El lavado de manos, agua y jabón, que es importante enseñar a los niños, a los adolescentes y a toda persona. El otro tema, el uso del agua segura, que sea potable. Y si es agua guardada, pues le tendríamos que poner, según la cantidad por litro de agua, una gota o dos gotas de hipoclorito de sodio. La Y lejía, la lejía en simple la así es lejía. el hipoclorito de sodio, hay que de repente agregarle. Lo otro es la higiene de los alimentos. Todos los alimentos que podemos consumir en Chancay tendrían que ser cocidos, Juan. Todos Claro, tendrían que ser cocidos. claro. ¿No? Imagínate, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos, proyectarnos. Esto no es alarmar, como lo hemos visto anteriormente con la rabia, con metaneumovirus, no es, sino es educar, Ya. prepararnos. Doctor, pero antes de continuar, doctor, antes de continuar, porque de nada vale continuar si muchas personas no tienen ni idea de qué estamos hablando. Mire, a ver, primero, usted hablaba de aguas contaminadas. ¿Por qué se tiene que entender esto? Porque el contagio se da ano-boca. Eso es lo que yo aprendí. ¿Qué quiere decir? Que como la bacteria se aloja y se multiplica y ataca a nivel de intestino, ¿por dónde se elimina, doctor, la bacteria? ¿Por dónde se elimina? Así es. ¿Por dónde se Por elimina? Pero las respóndame heces, después. ¿Por dónde por se las elimina? heces, Por por las las heces. heces. O sea, las personas tienen que entender que cuando hablamos del cólera, estamos hablando de que la bacteria de la persona enferma se elimina por las heces. Al ser eliminada por las heces, en algún momento, de alguna manera, corremos el riesgo de que esas heces sean transportadas a algo que nos vamos a meter a la boca. Por ejemplo, el paciente enfermo que llega, que viene en la tripulación, que viene incubando, hace sus deposiciones líquidas, baja, el día que llega a Chancay, baja corriendo, se va al baño del restaurante más cercano, hace su deposición, tira, no se lava bien las manos a la hora que se limpia después de haber defecado, se contamina las manos, ensucia la manija de la llave del caño, ¿sí? Y de otros muebles que hay ahí, de otras cosas que hay ahí, la manija de la puerta que abre para salir, y está dejando en cada uno de esos lugares al Vibrio cholerae, que es la bacteria. ¿De acuerdo? Encima, Así es, Juan. encima. A la hora Sí, de sí. jalar la palanca para que pase el agua del water, no todas las heces se van al drenaje. De repente llega una persona que no tiene cólera, abre la puerta y ya en sus manos se está contagiando con la bacteria, pero él no lo puede ver. Ya las moscas se paran sobre las heces que han quedado en el water y transportan en sus patitas las heces. Van a una casa vecina o en el mismo restaurante, ¿cierto? Y Así es. se posa sobre una manzana o sobre el arroz de la comida en la cocina. Entonces ya está dejando al Vibrio cholerae. Cuando a los otros clientes les sirven la comida o la persona agarra y se come la manzana sin lavarla bien, ¿qué va a pasar? Va a llevarse al Vibrio cholerae, se va, se va a incubar, se va a reproducir, se va a producir la sintomatología, el peruano que adquirió, y el peruano cuando tenga las diarreas va a ir al baño de su casa y en su casa va a ocurrir lo mismo. ¿Qué quiere decir?
que va a eliminar las heces. En esas heces va a haber el virus cholerae, el cholerae, ¿no, doctor? Y Así es. se va a contagiar el hijo, la esposa y todo el mundo. Al final van a estar con su deshidratación tremenda, van a correr hacia el centro de salud más cercano y como van a ser cantidad de pacientes, porque a nosotros en los años 90 nos agarró una epidemia, nuestro sistema de salud va a colapsar en esa zona, porque vamos a necesitar ambientes para recibir a las personas infectadas, vamos a necesitar soluciones polielectrolíticas, material para colocar venoclisis, porque ya cuando se presenta la diarrea, los vómitos, doctor, ¿se acuerda usted? Ya no sirve Claro, para ahí nada está. la bolsa de rehidratación oral. Eso, eso se llama pues la prevención que podríamos tomar, la prevención comunitaria, por ejemplo, ¿no? Claro, Peor, nosotros no estamos preparados con nuestro primer nivel de atención y así peor, es. no tenemos la educación o la capacitación de nuestros, digamos, de repente médicos o enfermeras o en fin, de zonas descentralizadas. A veces algunos no tienen conocimiento. Por lo tanto, entonces, esta prevención comunitaria que bien lo estás mencionando, bien has hablado la forma de contagio y la forma de la triada epidemiológica que se tenga se puede realizar hipotéticamente. Nosotros no quisiéramos que se realice eso, no quisiéramos, pero lamentablemente pues China es un país endémico del cólera. Entonces, ¿qué mejoras de infraestructura sanitaria vamos a tener? Ahí sería una pregunta, Juan. ¿Tenemos infraestructura sanitaria adecuada? No, ¿Lo tenemos? no, la verdad es que ¿Cuántos no. hospitales tenemos? No, no ¿Cuántos hay. centros de salud tenemos? Pocos, Ya, poquísimos. no hay. No tenemos, solamente tenemos el Hospital 2 de Chancay y el Hospital CAP de salud que queda en Guaral, todavía Juan, en Guaral. Yo pensé que quedaba en Chancay, no queda ahí, sino en Guaral. Por lo Ya, tanto, doctor. solamente tenemos uno nomás. Doctor, y Uno para nomás. continuar, en el ejemplo, entonces el tripulante que viene desde China, que en su intestino ha venido incubando el cólera y que llegó corriendo al baño del restaurante de acá de Shanghái, se limpia, no se lava las manos, sale y da las manos a las personas, a sus compañeros, a sus amigos. ¿Qué está haciendo con su mano? Le está transportando el microbio a la mano de la otra persona, ¿cierto o no? Y entonces al final, esto en cualquier momento explota y nos agarra nuevamente con los pantalones abajo, hablando pues metafóricamente, ¿no? Entonces, usted decía, doctor, que los síntomas eran, nos estaba diciendo ahí, yo le corté, Sí, bueno, básicamente son dos síntomas clásicos, ¿no? Los vómitos y la diarrea. Podemos tener otro tipo de síntomas, palidez, dolor abdominal, en fin, pero básicamente es vómitos y diarrea. Diarreas muy acuosas y trae como consecuencia la deshidratación y el shock. Entonces, esto creo que tendríamos que tomarlo en cuenta y obviamente para poder cerrar parte de este tema, creo que esta importación del cólera es una posibilidad, Juan, es una posibilidad. Entonces hay que prepararnos. Más bien, podríamos recomendar a las autoridades sanitarias, las autoridades que tienen que ver al gobierno regional de Lima provincia, a las instituciones de salud, a la institución de salud, a la institución, al portuario, a los ministerios que tengan en cuenta este problema sanitario de salud pública que podría ser una posibilidad. Y obviamente, como tú lo has dicho, Juan, nos podría agarrar desprevenido. Por lo doctor, tanto, recomiendo que también el Hospital Chancay tenga vacunas, Juan, que se compre vacunas para el cólera, ¿no? Porque hoy día hay vacunas en zonas de alto riesgo y podría ser esa una posibilidad. la otra, doctor, capacitar al personal de salud, al poco personal de salud que ya,
para que sepa reconocer los signos, los síntomas de los pacientes y para poder brindar la atención inmediata, porque ¿qué va a pasar si por ahí confunden a un cólera con una diarrea común, frecuente, y no le brindan la atención correspondiente? Doctor, ¿usted recuerda algún caso, una situación que se dio en su hospital en la época del cólera? Yo sé que usted trabaja en el hospital Loaiza. ¿Nos puede comentar alguna? Porque yo sí tengo un par de ejemplitos, ¿ah? A ver. Bueno, lo cierto es lo siguiente. Un problema de una gastroenterocolitis, para empezar, es diferente. Las diarreas tienen digamos, es diferencial con relación al cólera. Vuelvo a repetir, es como si fuera el lavado del arroz, el agua del lavado de arroz, así es la diarrea. Entonces, por ahí empieza. Uno, los cólicos son severos y tres, es que estos pacientes llegan a hacer shock por la deshidratación. Y las personas, la mayoría de las personas eh, que vienen, pues no toman pues rehidratantes, no toman, simplemente solamente toman agua, agua y agua. En este caso, el vibrio cólera a nivel intestinal, a nivel de la mucosa y su mucosa, hace que un mecanismo bioquímico que se libere el sodio y potasio y el bicarbonato y también la proteína. Entonces, a raíz de eso es que se va a producir una desestabilidad hidrobase, ¿no? Entre los electrolitos y eso le puede causar un shock y la muerte del paciente, un paro cardíaco. Así es, Entonces, a eso quería llegar, muchas doctor. de esas personas que llegaron así, ya no podían ni caminar, por cobados llegaban, se le atendía y se tendría que poner pues a chorro sueros con electrolitos, ¿no? Podríamos de repente salvarlo. Algunos ya no pudieron porque en el ingreso nomás hacían pues su paro cardíaco y morían. Sabemos que el potasio sirve para qué? Para digamos, para el proceso pues del corazón, ¿no? Entonces, creo que ahí había un error, no había educación. Tú lo has dicho bien claro, educación. Entonces, a todas las personas que tendrían esta particularidad, este tipo de enfermedad infecto-contagiosa intestinal, no solamente tomar agua, preparar, pues qué cosa. Bueno, si en su casa está, preparen una panetela. ¿Qué cosa tiene la panetela? Tiene un poco de sal, un poco de azúcar, un poco de carbohidratos, algo, y eso lo hay que darle. ¿Ve? Entonces, o si no, sale rehidratante. Lo más fácil, disolver sales rehidratantes en agua y darle, y no va a pasar nada, hasta que lo lleven a un centro hospitalario y le pueden poner una vía. Ya, a ver, doctor, mire, a ver, doctor, ¿me permite? A ver, Sí, ya, mire, escúcheme, a ver. Yo le pedí un caso, pero bueno, usted se ha ido por otro lado, que también es importante, pero mire, a ver, vayamos, mire. Una persona tiene una gastroenterocolitis, y una de las cosas que se le va a presentar es una diarrea. ¿Qué pasa en la diarrea? Pierde líquidos y pierde algunos electrolitos. Pero lo bueno es que la persona se puede rehidratar, o sea, puede tomar por vía oral y con eso de alguna manera compensar y evitar una deshidratación de lo que es leve a una deshidratación moderada, porque todavía sirve la vía oral. Pero ¿qué pasa con el cólera, doctor? Con el cólera, ¿se acuerda usted? El problema no solamente era que venía en cantidad abundante de líquidos a la hora de hacer la deposición, como usted lo ha dicho, parecía que hubiesen lavado el arroz y ese color blanquecino salía disparado a manera de escopeta, ¿sí? A escopitazos, ¡plaj! Y salía una gran cantidad de esa deposición líquida de característico como si fuese lavado de arroz. Pero doctor, si se acuerda usted, las personas se quejaban de dolor abdominal, pero sobre todo venían con vómitos, ¿se acuerda usted? claro, los Y si ya vómitos. se presenta el vómito, ya no sirve la vía oral. O sea, ya está de más tratar de darle al paciente la vía oral. Es perder el tiempo. Ojo con esto.
es perder el tiempo si es que ya la persona, además de presentar las diarreas, comienza a presentar los vómitos, porque ya la vía oral no sirve. Entonces, se le tiene que rehidratar por vía endovenosa. ¿Y eso dónde se hace generalmente? Se hace en los hospitales. ¿Se podría hacer en los puestos de salud? Claro que sí. Pero ¿qué? ¿Cuál es la realidad de los puestos de salud? Primero, que son pequeños, no entran muchas personas. Segundo, que no cuentan con los implementos, porque a mí me consta que a veces hay pacientes que llegan al hospital y dicen, es que en el puesto de salud no me quieren colocar o no me encuentran la vena. Doctor, por la experiencia como enfermero, como la persona se deshidrata, es difícil acceder a la vena porque el tratamiento es endovenoso. La rehidratación es endovenosa, ¿se acuerda? Es, ¿Y qué se le colocaba por la vía endovenosa? La solución polielectrolítica. ¿Qué quiere decir? Líquido más una gran cantidad de electrolitos. Y doctor, déjeme mencionar al potasio. Una característica de la pérdida del potasio son los calambres. Entonces, ujú, si yo tengo dos pacientes, uno de ellos puede estar viniendo caminando solo a rastras, a rastras y manifiesta calambre, y tengo otro paciente que está todo tirado, pero no me manifiesta mucho calambre, yo me preocupo más porque tiene las diarreas y tiene calambres. Porque ¿qué significa? Que está perdiendo potasio, y todos debemos de recordar que el potasio es un electrolito intracelular. ¿Cierto? El claro, sodio es netamente extracelular, pero el potasio es intracelular. Entonces, cuando me viene un paciente con calambre, doctor, ¿se acuerda? Tenemos que actuar inmediatamente porque ese paciente me está indicando que está perdiendo potasio, y lo que usted señaló muy bien es que si no lo atiendo, va a venir el problema cardíaco. Y no solamente eso, doctor. La preocupación también va en la deshidratación, porque si la deshidratación es severa, se dañan los riñones. Es un mal, es un mal síntoma si el paciente no orina. No hay que esperar que el paciente no orine, o sea, que se presente una anuria, porque si el paciente no orina, por más que lo estimulemos después de rehidratarlo, colocarle por ahí de repente para ver si orina o no orina un diurético, y no orina, el pronóstico va a ser reservado, porque podríamos decir que se ha dañado el riñón. Y si el riñón se daña, el pronóstico es reservado. Entonces, ¿cuál sería nuestro mensaje, doctor? Informar bueno, a la ciudadanía de que en China el cólera es una enfermedad endémica. así es. Es una bacteria que produce a nivel intestinal todo lo que usted señaló a nivel de las mucosas, y se va a producir pues una eliminación de gran cantidad de líquido, pero no solamente líquido, sino de pérdida de electrolitos que son importantes para el proceso celular, intra y extracelular, la pérdida de proteínas, ¿sí? Y el paciente puede caer en cuestión de minutos, pasar de una deshidratación leve a una deshidratación severa. Pero frecuentemente, si tú no le haces caso, te van a venir los vómitos, la rehidratación oral va a ser imposible, ya no vas a poder hacerlo, y necesariamente vas a tener que ser rehidratado, pero por vía endovenosa, con soluciones polielectrolíticas, antes de que se genere un daño irreversible a nivel de riñones y algunos y muchos problemas cardíacos. ¿Cierto o no, Bueno, doctor? claro, claro que sí. Bueno, pero en realidad al final de todo este contexto, eh, esto es, son las consideraciones para la prevención de esta enfermedad infectocontagiosa intestinal, eh, porque tendríamos una posibilidad, como he vuelto a mencionarlo, de que China es potencial, pues China es potencial para la importación del cólera. Y los países asiáticos son potenciales para eso.
Entonces, creo que Juan, eh, que consideren, pues, ¿no? Nuevamente, que o se mejore el sistema sanitario en Chancay, o se mejore este hospital 2 o se pueda hacer un hospital nuevo, se ponga un buen laboratorio, o tengan, pues, los mejores contactos, ¿no? Con MINSA para que no caigamos, pues, como pasamos el año 1992, Donde ¿no? Que no supimos cómo manejar. doctor, ¿se Y acuerda que se dejó de resbalamos. consumir el pescado? Bueno, lo que pasa es que la mayoría pensaba, pues, que el pescado era, pues, el causante, ¿no? Y no fue así, no fue así. Era el momento. Y ahí hay un detalle porque, ¿qué pasaba con el pescado? Por ejemplo, comer el ceviche a las 10 de la mañana era diferente comer el ceviche a la 1 de la tarde. ¿Y qué pasaba con eso? Se manipulaba el ceviche. El, el limón, el ácido, a las 10 de la mañana no hacía que se reproduzca, pues, las bacterias, pero a la 1 de la tarde el cólera era enorme, la cantidad en el ceviche era enorme. Por lo tanto, era un foco infeccioso. Para, para recordar con relación a ese tema del pescado, el pescado no era el que producía, sino era el agua potable que estaba contaminado y las excretas de los humanos y de las zonas costeras, porque ya habiendo personas que Infectadas. llegaban y tenían cólera, obviamente las excretas, ¿dónde van? Van al mar. En las zonas costeras había cólera también. Y de ahí que alguien se contaminaba, pues infectaba a los demás. Doctor, ahí está, mire, qué bueno hablar de pescado. Mire, le comento ya, doctor, porque uno, pues, en ese tiempo yo tenía 24 años, estaba iniciándome allá en mi vida profesional, ¿no? Mire, a ver, yo soy un tripulante chino. Como es endémico, tengo de repente por ahí como algo, tengo alojado el Vibrio Cholerae, subo a la embarcación, se comienza a incubar. De repente por ahí no me dan tratamiento, como ya es frecuente que lo tengo, llego a Chancay, no me hacen un control a pesar de que me ven que estoy, o sea, no, el encargado, el jefe, no reporta que yo estoy pues con sintomatología gastrointestinal, ¿no? No reporta de repente, digo yo, ¿no? O sea, no reporta o no hay un control como debe de ser, ¿no? Voy al baño del restaurante más cercano, hago mi deposición, porque ojo, se elimina el Vibrio cholerae, que es una bacteria, se elimina en las heces, en la caca, ¿cierto? Así es. Entonces, la mosca que se paró encima de mis heces que dejé en el water, voló, transportó a la casa vecina, a la cocina de este restaurante, a los platos de las personas, etcétera. ¿Está bien o no? Pero lo importante es saber que esas heces, a la hora de bajar la palanca, se van a ir, como usted dice, al sistema de drenaje. Y Chancay, ahí nomás está el puerto, o sea, está el mar. Y los pescadores artesanales, ¿qué hacen? Van a pescar ese pez, ¿cierto? Y no solamente eso, doctor. Cuando uno cocina pollo, el pollo no sangra mucho, entonces uno no es normal que vengan muchas moscas. Pero cuando uno cocina pescado, no sé si usted se habrá dado cuenta, doctor, cuando uno prepara el pescado, como sale bastante sangre, las moscas aparecen de todos lados, ¿sí o no, doctor? Así es. Entonces, ¿y qué se hace en los puertos? En los puertos la gente comparte el pescado fresco, corta su pescadito y las moscas comienzan a venir. ¿Y por qué digo las moscas? Porque sabemos lastimosamente que las condiciones de salud pública no son las mejores en esos lugares. ¿No es cierto, doctor? Entonces, las moscas vienen, se paran encima de ese pescado, uno no cose bien el pescado, no echa la cantidad suficiente. En conclusión, se llevan ese pescado a la boca y esas personas después aparecen con sus
diarreas, con su deshidratación severa, con sus cólicos, con sus calambres, ¿sí? Y algunos llegan a destiempo y se nos mueren. ¿Está bien? Así funciona. Entonces, Juan, la pregunta sería, ¿cuántos chinos han venido ya? wow, doctor, ahí sí me agarró, ¿ah? No tengo ni idea. ¿No? Pero sería pues algo de repente preocupante, ¿no? Si hay un foco infeccioso, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, por eso ese es estas recomendaciones, ¿no? Que estamos haciendo, es para eso, para tomar las medidas de precaución, las medidas de precaución sanitaria e infraestructura, educación, vigilancia y la vacunación correspondiente. Y el monitoreo, si es preciso, en el puerto de Chancay. Ahí que se monitorea permanentemente. El año 2024, el año pasado, no ha habido ningún caso. En el Perú no hay casos, ¿ya? Pero en China Pero sí. ahora, en China, claro, pero ahora que tenemos nosotros visitantes, sería bueno que se tome todas las medidas de precaución, ¿no? Desde el punto de vista de monitoreo y vigilancia epidemiológica para el cólera. Esa Ya, sería mi recomendación. ya, doctor, muy bien. Mire, doctor, gracias por su aporte en este tema y yo quisiera también agregar y terminar con esto. Primero, colocar un puesto dirigido por Instituto Nacional de Salud en Chancay, una muy buena propuesta de parte del doctor César Montoya para que monitorice. Yo recuerdo que a los pacientes se les hacía su hisopado a nivel de las heces, ¿no? Para determinar si había o no había el Vibrio cholerae. ¿De acuerdo? Entonces, uno, dos, este, los gobiernos regionales, en este caso el gobierno regional de Lima Provincias, ¿está bien, doctor? Lima, provincia. Dirigen la educación y la salud. A nivel educativo, ellos están, la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias está en la facultad de adecuar su plan de estudios de la educación básica regular de acuerdo a su realidad. Entonces, ¿qué se debe fomentar en las escuelas antes de que se inicie el año escolar 2025? Que desde pequeñitos, a nivel inicial, primaria y secundaria, se les recalque a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, todo lo que tenga que ver con la higiene de manos, cómo evitar trasladar los gérmenes, etcétera. Es una ocasión, y aprovecho la oportunidad, para que las autoridades tengan en cuenta la presencia de una enfermera escolar, como hay en los grandes colegios que tenemos en el Perú. Por ejemplo, el colegio mayor, que queda ubicado acá en Guampaní, ¿no? En Guampaní, acá en Lima, tiene enfermera escolar. Los colegios particulares grandes, los particulares grandes, tienen su enfermera escolar. ¿Y por qué es importante la presencia de la enfermera escolar? Porque la enfermera escolar es una profesional que cuenta con los conocimientos preventivo promocionales que va a poder explicar de la mejor manera a los profesores, a los alumnos, al personal administrativo, todo lo que tenga que ver con la cadena epidemiológica, cómo evitar la transmisión de los gérmenes, cómo reconocer enfermedades frecuentes y qué medidas tomar. Eso en primer lugar, doctor. ¿Qué le parece? Sí, sí, Luego, sí. Yo- a nivel de la claro. Dirección Regional de Salud de Lima Provincias, capacitar a nuestros jóvenes de medicina, de enfermería, de laboratorio, a los profesionales, a los futuros profesionales de la salud y a los profesionales de la salud que van a hacer serums, a los profesionales que ya están trabajando en los establecimientos, capacitarlos en todo lo que tenga que ver con las enfermedades endémicas de China. Mm. Dentro de ellos el cólera. ¿Por qué? Porque sabemos que tarde o temprano va a venir. O sea, ya sabemos, ya. Acá no En estamos eso, alarmando a en eso, nadie. Juan,
podría incidir algo más. Diga, doctor. El MINSA es un órgano, el MINSA es el órgano rector de la salud pública del país. Pero en el país, pues las gobernaciones y todo están un poco divorciadas. Eso según la estructura que tenemos del sistema de salud en el Perú. Pero como órgano rector de la salud pública es el MINSA. Y en el MINSA tenemos una estrategia sanitaria nacional, que es las enfermedades metaxémicas y otras enfermedades, donde se debe poner énfasis eso. Como órgano rector debería incentivar, estimular a todos los gobiernos regionales y en este caso al de Lima Provincia. ¿Para qué? Para que el director de la región de Lima Provincia, director de salud de, o el gerente de salud que corresponde, tenga pues la capacitación, que haga la capacitación correspondiente en tema de salud y también en educación, como lo has mencionado, Juan. Es cierto. Entonces, pero obviamente, pues, aquí no hay eso. No se está produciendo esa, digamos, esa autoridad que corresponde. Entonces, cada institución y cada gobierno regional hace lo que puede, o por lo menos lo que sabe, y eso no es bueno, ¿no? Tenemos que ser orgánicos. Eso es muy importante, Juan. Doctor, recuerdo que usted tiene mucha razón, pero recuerdo cuando ya estaba trabajando en Coyic, en el Hospital Sergio Bernales, y llegaban los pacientes que tenían cólera, la mayoría no podían llegar por sus propios medios, porque estaban tan deshidratados que ya no tenían fuerzas para caminar. Eran traídos en los patrulleros, eran traídos por los familiares en taxis. Los pacientes necesitaban, por ejemplo, las camillas, porque el paciente con deshidratación severa ya no se puede mantener en pie, no tiene la fuerza. Entonces, mire, la pregunta es, ¿cuántas camillas tendrán los puestos de salud que quedan en Chancay? Empezando por ahí Sí, nomás, fresquito. claro, Segundo, hay un déficit ya, enorme. segundo, el paciente con deshidratación severa tiene que ser manejado, o sea, no es que te doy algo y te vas a tu casa, no, ese paciente está postrado, necesita una unidad de paciente. Entonces, ¿hay el espacio para alojar a 20, 30, 40, 50? No hay. Tercero, los pacientes con deshidratación severa, por experiencia lo digo, las venas ya no se les colapsan, no se les nota mucho, porque están deshidratados, pero doctor. Este, entonces necesita que el personal esté entrenado, o sea, sea muy hábil en colocar y ubicar las venas así, rapidito, porque cada minuto cuenta. Tercero, no solamente es colocarle un frasco de 1 litro de solución polielectrolítico. En realidad, yo recuerdo que había pacientes que se les colocaba 7, 10, 15. Y estamos hablando, mire, doctor, para colocar una vía endovenosa, el Avocat, la bránula, el equipo de venoclisis, las jeringas, los cloruros, los soportes. Me acuerdo que no habían soportes, había, pero 5 o 6 en emergencia, pero necesitamos 20, 30. ¿Qué tuvimos que hacer? Colocar unos tubos como los carniceros, tubos de extremo a extremo en las paredes y con esos ganchos que sirve para colocar la carne cuando los carniceros venden su carne y cuelgan ahí sus modelos, ¿sí? Sus trozos de carne. De estos tipos de ganchos tuvimos que mandar a hacer ahí en el hospital al personal de mantenimiento. ¿Qué tal esa Entonces, experiencia, Juan, no? claro, una bonita experiencia dentro de lo malo, doctor. ¿Por qué? Claro, Porque, claro, porque se tuvo que colocar, ya no se utilizaban camillas. Se tiró en el ambiente de emergencia, en el tópico de medicina, se tiraron las colchonetas y a los pacientes que estaban todos con heces, embarrados, porque no se detenían sus deposiciones líquidas, se los sentaba apoyados en la pared, uno al costado del otro, y como se tenía en la parte superior el tubo de fierro ahí con sus ganchos, ahí aprovechábamos y le colocábamos la vía. Hay pacientes que mejoraban su situación de deshidratación, ¿cierto? Entonces ya comenzaban a levantarse, a deambular, ya podían sentarse en otro ambiente, pero los que se chocaban, como usted dice, porque esto lleva un shock,
No teníamos a veces ya ambiente para colocarlo. Y algunos morían sentaditos, doctor. Claro, y Yo me Juan, acuerdo, y en laboratorio, fíjate que le pedían pues porque tenían que recoger las muestras de heces para que se haga el coprocultivo, claro, ¿ya? Y de ahí tomar la muestra, hacer un gran para determinar pues, inicialmente, ¿no? Si era un vibrio o si era otro tipo de bacteria. Y estaba amontonado, lleno de heces de coprocultivos del laboratorio. Los tópicos estaban llenos de eso. O sea, realmente fue tremendo, tremenda experiencia para claro, los que pasamos y para los que estuvimos ahí y que así, de manera automática, podríamos contagiarnos también, contaminarnos, exactamente, porque estábamos trabajando, claro, ¿no? Fácilmente, pero teníamos que tomar las medidas de previsión del caso en eso. ¿Acaso los hospitales, usted tiene que atiende este tipo de pacientes y tienes, algunos hospitales tienen pues baños para poder ducharse, cambiarse la ropa y todo? Algunos no tienen nada. Sea, en realidad, ¿en qué, digamos, qué tipo de bienestar para el personal que pueda trabajar? Las pandemias, las epidemias realmente nos dejan grandes experiencias, Juan, pero también es cierto que no hemos aprendido. No hay interés de las instituciones de apoyar, es decir, bueno, vamos a mejorar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y eso en esa época, imagínate, donde todos los pisos, toda la emergencia estaba lleno pues de heces, era tremendo, era terrible. No, 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 el que ha vivido, el que ha andado, el que ha caminado, el que sabe eso, podemos nosotros decirlo, digamos, con esa experiencia vivida, ¿no? Por eso digo, y creo que es un momento oportuno para que a nuestras autoridades de salud nos puedan en estos momentos tomar las medidas de previsión. No quisiéramos nuevamente tener esta epidemia. La sexta epidemia de China llegó el año 1991, empezó en China y llegó en el Perú el año 1992. Wow. ¿ya ven? Así que Así no es, esperemos la octava epidemia. Creo claro. que podemos prepararnos, sí. Hasta ahora podemos hacerlo. Creo que de alguna manera u otra, cada profesional ha recopilado información, pero no podemos estar en eso, pues creo que tenemos autoridades, tenemos presupuestos, tenemos... Hagamos gestión, hagamos gestión. Yo creo que por Doctor, ahí podemos avanzar. doctor, yo quiero aprovechar para que los amigos y amigas que nos están escuchando o viendo, pedirles que nos ayuden a difundir este video, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que cuidemos a nuestros compatriotas de Chancay y los centros aledaños. Aledaños, estoy hablando de Guaral, Huacho. ¿Está bien? ¿Por qué? Miren, porque no solamente afecta la salud. Recordemos, escuchen, las epidemias no solamente afectan la salud. A ver, se presenta el cólera, un foco epidémico en Chancay. La gente de miedo va a dejar de comer pescado. ¿Qué va a pasar con nuestros compatriotas que se dedican a la pesca artesanal? No van a tener una fuente de ingreso. Se va a acentuar su economía, que ya de por sí no es buena. O sea, quiere decir que si yo soy pescador y la gente no me va a querer comprar pescado, ¿qué va a pasar con mi familia? Y sabemos que Chancay es un puerto. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha población se dedica a la labor de pesca. Entonces, esto no solamente afecta la salud de los pobladores, sino que va a afectar la economía de las personas que directamente están involucrados, que en este caso serían los pescadores. ¿Qué va a pasar en los restaurantes? Las personas ya no van a querer ir a los restaurantes, ¿sí o no, doctor? ¿Por qué? Sí, Porque van a tener miedo de contagiarse y van a querer solamente hacer comer lo que elaboren en su casa. Entonces, ¿qué se va a dar?
se va a dar que muchas, sobre todo, Va a este, perjudicar la economía, Juan, de la zona, así es. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? Los de siempre, los que están los que venden productos, procesado. o no, los médicos, o sea, por ejemplo, a ver, los que venden guantes, los que venden medicamentos, las boticas, las farmacias, los únicos, los laboratorios, Y porque también recordemos, en los alimentos, Juan, en los alimentos también va a haber esa situación, va a haber un lineamiento de comidas de enlatados simplemente, hasta mientras pues, porque ah, claro, muy ¿no? bien, muy buen Entonces, enfoque, claro. todas esas cosas podrían suceder. Son hipótesis que estamos viendo, ¿no? Del punto de vista epidemiológico, bromatológico, microbiológico, y etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que daña también nuestra economía y el bienestar social, Así es, cultural de la zona. Muy bien que haya habido esta inversión. Es muy importante, pero también debemos pensar en nuestros hermanos chancayanos que también la salud pública es muy importante. La salud pública es muy importante cuidar nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestra forma de cómo alimentarnos, nuestra vestimenta, y etcétera, etcétera. Y el tema de salud también. A los chancayanos no le podemos quitar decir que usted no pueda comer pescado, pues, se dan así cuenta. es, Eso no lo podemos hacer. Eso trae como consecuencia pasar la barrera cultural, ¿no? Entonces, y eso nos traía como consecuencia, ¿no? Más allá de lo que estamos hablando nosotros. Por eso que no solamente la salud trae como consecuencia la parte biológica, fisiológica, microbiológica, sino también sociocultural, Juan. muy bien, doctor. Entonces, ya para llegar a las conclusiones, diríamos el mensaje, ¿no? A ver si por ahí nos están viendo los amigos de Chancay, los lugares aledaños, a ponerse las pilas, a motivar a nuestras autoridades del sector salud y educación para que con tiempo nos preparemos para enfrentar a algo que tarde o temprano se tiene que dar, porque es endémico. ¿Qué quiere decir endémico? Que es propio, que se da con frecuencia, que está ahí siempre. Y eso, el cólera es endémico en China. Quiere decir que conviven con eso allá. Entonces, no esperemos, como sucedió en el año 92, que se produzca un foco a nivel de Chancay, ¿no? Y que no estemos preparados para afrontarlo de la mejor manera, porque no solamente va a afectar a la salud. A ver, doctor, ¿qué pasaría si tenemos en Chancay? A ver, me pongo en este ejemplo, ¿ya? Los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, las personas que sufren de los riñones. ¿Qué pasaría, doctor? Las personas que tienen comorbilidad, Ahí imagínense, que está tengan la problemas de comorbilidad. hipertensión arterial, ¿no? Claro, Hipertensión arterial, los adultos mayores, que los adultos mayores hemodinámicamente no se les puede alterar. Imagínense una deshidratación de esas personas se mueren rapidísimo. claro, a eso Y iba, doctor. los niños también se mueren rapidísimo. Así es, doctor, así es. Entonces, son detalles que, bueno, en la pandemia del coronavirus nos dejó un ejemplo, pero tampoco no hemos aprendido, fue porque sabemos por qué murieron más de 200.000 personas, murieron en Perú. Por ese motivo, porque no nos dimos cuenta de la comorbilidad, no nos dimos cuenta de que habían diabéticos, no nos dimos cuenta que había pacientes oncológicos, hematológicos, inmunohematológicos, no nos dimos cuenta que había pacientes que tenían problemas de coagulación, no nos dimos cuenta que habían niños adultos mayores, etcétera, etcétera. Todos esos pacientes como son los primeros que se fueron. Así es. Y eso es lo que pasó en Italia también. En Italia hay bastante personas, digamos, adultos mayores en ese país. También se fueron rapidísimo. Entonces, pensemos pues en este momento, en el cólera, que esos adultos mayores, niños son vulnerables, Juan.
Entonces, Ya, tratemos de proyectarnos, ¿no? De pensar. volvamos, Entonces, la doctor. pregunta sería también en eso, ¿cuántos adultos mayores tenemos en Chancay? ¿Cuántos niños tenemos en Chancay? ¿Mm? Ahí está. ¿Cuál es la estadística? O sea, salimos más lejos ya, un poquito más lejos. Claro, más profundo. Ya, doctor, para aclarar, siempre es bueno aclarar. Acá en este programa del dúo dinámico de la salud, la intención no es fomentar el caos, llevar las cosas a la crítica, dar con palo a las autoridades. No, para nada. Nosotros somos soldados de a pie. El soldado César Montoya Cárdenas, médico que trabaja en el OAISA y que conoce la realidad porque vivió la época del cólera. Y quienes habla, el enfermero Juan Guamán, que tenía en esa época mis 24 años, si no me equivoco, y tuve que atender a los pacientes con cólera, porque sí viví esa época y justo trabajaba en emergencia en ese entonces. Entonces, el mensaje para todos es preparémonos, preparémonos, porque de venir se va a tener que venir los casos, van a haber los casos, porque el reservorio de esta bacteria es el hombre, ¿sí o no, doctor? Sí es, Así es, tengo claro. entonces el hombre. Y están llegando y van a seguir llegando más amigos de la China. Si a mí me preguntasen, ¿usted admira a China o no admira? Yo admiro a China. En menos de 40 años, China ha logrado lo que quisiéramos que logre nuestro país, porque ellos estaban en extrema pobreza, peor que el Perú, si vemos 40 años atrás, pero ellos se han desarrollado bastante. China es un hermoso ejemplo de cómo es cuando un país cierra filas, es patriota, vencen todos los obstáculos y salen adelante. Nacionalismo. Así es, o sea, yo admiro China. Por eso mismo, doctor, y usted está en la misma línea, queremos que las autoridades tomen las medidas preventivas para evitar que se den situaciones no deseadas. Porque si se dan situaciones no deseadas, quienes están en contra de las inversiones chinas en el Perú van a dar con palo, van a criticar, van a salir en los noticieros, van a hacer que la población se oponga o esté en contra de las inversiones chinas en el Perú. Y eso es lo que no deseamos. No deseamos que los intereses económicos, políticos de ciertos sectores aprovechen las circunstancias para evitar de que el Perú aproveche de la mejor manera esta gran oportunidad de las grandes inversiones que está haciendo China en el Perú y que esperamos que lo siga haciendo no solamente en el rubro de los puertos, sino en otras más, pero con responsabilidad, tanto del gobierno chino como de nuestro gobierno, porque China pone lo suyo, pero el Perú también debe poner lo nuestro. Entonces, Así es. hermanos de Chancay, de Guaral, Huacho, en la medida de lo que ustedes puedan hacer llegar esto a las autoridades, tomen cartas en el asunto, cuidémonos para cuidar, ¿sí? Y siempre acá van a tener a ustedes al dúo dinámico de la salud para poder de alguna manera no solamente hablar la parte teórica, ambos hemos vivido la época del cólera, hemos enfrentado al cólera, hemos sido los soldados que hemos estado dentro de nuestros respectivos hospitales. Doctor Montoya, ¿usted qué edad tenía cuando se presentó el cólera en el 92? 3-2. 3-2, ¿se da cuenta? Yo tenía 23 años. Entonces, lo mejor de nuestra juventud. Y doctor, ¿cuántos casos atendía usted? ¿Se acuerda usted más o menos cuántos pacientes había? No, ya muchos. Pero Muchos, en ¿sí o no? realidad, como te vuelvo a repetir, es incontable que llegaban, ¿no? Incontables, Incontable. ¿sí o no, doctor? Emergencia Sí, lleno de pacientes, ¿sí o no? así es. Y también había muertos, Sí. ¿ah? Hubieron muertos, sí, sí me acuerdo. Claro que sí. Ya, muy bien, entonces,
gracias, doctor. Estamos terminando este primer tema, Ok. ¿sí? Así es, este primer bloque. Creo que es un tema muy interesante. Ha permitido también recordar ciertas cosas, ¿no? Y esperemos pues que los amigos de Chancay, los pescadores, si por acá hay algún pescador o un familiar de pescador, tomen la medida del caso, porque los más perjudicados van a ser ustedes. Lastimosamente, la población a veces no es orientada adecuadamente y por el miedo comienza a hacer cosas que no debería a veces. Entonces, Sí, así por es. favor, tomen medidas porque, y si no, infórmense. Pueden ustedes preguntar, buscar información. ¿Qué sucedió en la época del cólera en el año 92 acá en nuestro país? Tienen que buscar información para que tomen sus medidas preventivas, ¿ya? Muy bien. Entonces, doctor, acabamos este primer bloque, hacemos una pausa y retornamos con el bloque de educación. Y esta vez vamos a hablar de la educación superior universitaria, ¿no? Las universidades del Así es. Perú, los tipos de universidades con los que contamos, ¿no? A ver, una pausa y regresamos, doctor. Con OFF, los zancudos no pueden arruinar tu día porque tienes prevención. Pre-café, pre-snack, pre todos los días. La prevención es la mejor protección. SS Johnson. Muy bien, estamos de retorno acá en nuestro tercer programa de El dúo dinámico de la salud. Contamos con el doctor César Montoya Cárdenas y acá su servidor, el enfermero Juan Guamán. Este, Vamos a hablar pues de la A educación ver, superior universitaria. Doctor, a ver, con relación a ese sí. tema, ¿qué nos puede Bueno, decir? Juan, preocupante en estos días por la información, hace poco que 9 universidades eh, no van a tener licenciatura, o sea, perdón, licenciamiento, disculpe, no van a tener. Eso trae como consecuencia una gran preocupación, porque obviamente, ¿qué va a pasar con esos alumnos, no? Por ejemplo, de manera general, ¿no? Para empezar, tenemos la Universidad de Los Ángeles Chimbote, la Universidad Peruana del Centro, Científico del Perú, también a las peruanas, y así, son 9. Hay 98 licenciados. Pero antes de eso, de comentar quién regula, cómo se hace esto, podríamos conversar sobre los tipos de universidades que tenemos en el país y que los jóvenes y las personas interesadas tengan conocimiento. Juan, en el país tenemos nosotros universidades, por ejemplo, las universidades públicas, tenemos las universidades privadas, tenemos las universidades especializadas, tenemos las universidades a distancia y tenemos las universidades internacionales. Por ejemplo, veamos las universidades, por ejemplo, públicas. En el país, las universidades más conocidas, las universidades públicas, son la Villarreal, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UNI, la Universidad Nacional del Callao, que antes era la Tecnológica, y bueno, la Universidad Agraria, ¿no? Estas universidades son subvencionadas por el Estado, pero aparte de eso, menciona textualmente, dice que son universidades sin fines de lucro. Eso es lo que dice, ¿no? Y las universidades públicas también, tenemos las universidades regionales, que se encuentran en las regiones como por ejemplo en Piura, en Tumbes, en Junín, en Ica y así. Por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, son estas universidades regionales, dan educación algo especializada, más específica, área específica. Por ejemplo, la Universidad de Amazonía, que queda pues en Loreto, por ejemplo, esta universidad da su programa de estudios es la agronomía, por ejemplo, es algo específico. O tenemos la Universidad de Piura o la Universidad de Cajamarquilla, en fin. Entonces debemos conocer, estas universidades públicas son sin fines de lucro.
Ahora, tenemos en las universidades privadas, como por ejemplo la universidad privada sin fines de lucro, que es un poco raro eso, ¿no? Un poco raro. Da el enfoque de investigación y también con relación a la calidad académica. Tenemos dos universidades, la Universidad del Pacífico, que se forma, la Universidad del Pacífico, y la Universidad de Lima. O sea, estamos viendo esas dos universidades se forman de esa forma. Pero también podemos hablar las universidades privadas con fines de lucro, y son casi todas, pues, ¿no? Para que conozcan la audiencia en estos momentos, los oyentes, por ejemplo, que tienen algunos programas de estudio asequibles o que venden, ¿no? Algo así. Por ejemplo, tenemos la UTP, tenemos la UPC, tenemos la UPN, tenemos la César Vallejo, la Científico del Sur, San Juan Bautista. Imagínense ahora la Universidad Mayor Auxiliadora, César Vallejo, todas esas universidades. No son sin fines de lucro, son con fines de lucro. O sea, estamos hablando claro y preciso para que conozcan. Aparte de eso, tenemos las universidades especializadas, por ejemplo, la Universidad Tecnológica, que una de ellas es la Universidad Nacional, que es la UNI, que se especializa pues en la Universidad de Ingeniería, ¿no? Y las otras que pueden ser la Universidad en Informática y Tecnología, como la UTP, ¿no? Que también se relacionan. Eh, Además de eso, tenemos otras universidades especializadas, como son la Universidad de Arte y Diseño, que hay una Universidad Nacional de Arte y Diseño, ¿no? Que es importante que lo conozcan, que en el país el que quiere estudiar qué cosa, música, quiere estudiar diseño, quiere estudiar escultura, quiere estudiar pintura, entonces esta universidad es para esos programas, enseña esos programas. Pero también tenemos universidades internacionales que están como sede, están en el Perú. Y voy a nominar dos nada más. Por ejemplo, la Universidad Andes de Chile y la Universidad de Barcelona de España. Son las dos universidades. Aparte de eso, tenemos unas universidades que tienen sede en el Perú, extranjeras sedes en el Perú, como son, tienen convenios con otras universidades, que es la Universidad de Lima, que tiene convenio con universidades del extranjero, la Universidad del Pacífico, la UPC también, y la Universidad Científico Sur, que tienen convenio con el extranjero. Y por eso algunos se van a hacer su pasantía, o también algunos tienen doble titulación, doble titulación, que significa doble título, porque estudian en el Perú y también hacen una pasantía en el extranjero y tienen otro título también. Entonces, viendo en ese contexto, estamos viendo que quién regula todas estas universidades. Ahora conocen ustedes los tipos de universidades que hay en el país y que cada día se fomenta. Debería, digamos, crearse universidades según nuestra necesidad, pero no parece eso. Por ejemplo, sin cuestionar a nadie, en Huánuco se está creando una universidad nacional. Debe haber un presupuesto. Hay casi como 20 universidades que se van a crear. Hay proyectos de ley que están ya están eh, digamos, en dictamen, que han hecho los congresistas para poder crear estas universidades. Yo pregunto cómo se han creado cómo se crean estas universidades. ¿Hay el interés de la ciudadanía? ¿Hay el interés de la problemática real de esta zona? Porque si yo tengo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si yo tengo que en la zona hay bastante agricultura, necesito pues agrónomos. Y un ejemplo de esto podemos mencionar a China. Fíjense, China tiene casi todos los congresistas que hay que postulan en China, casi todos son agrónomos, imagínense usted, porque China es eminentemente agricultor.
Entonces, en nuestro país tenemos una miscelánea, costa, sierra y selva. ¿Qué órgano rector, Juan, es el que regula, digamos, este mecanismo de creación de las universidades en eso? ¿Cuál es la función de la SUNEDO, Juan? La función de la SUNEDO es regular, supervisar la calidad de la educación superior, las condiciones básicas de calidad. Y esas condiciones básicas de calidad, por eso que no han licenciado a muchas, ¿no? Cuestionable, no cuestionable, si han sido imparcial o no han sido imparcial. Nosotros somos técnicos, no nos compete opinar esa situación, pero lo cierto es que el CBC, las condiciones básicas de, digamos, de lo mínimo que debe tener estas universidades son, por ejemplo, la calidad de la educación con sus programas que deben hacer investigación, que muchas universidades no lo hacen, sean nacionales peor, no hay, digamos, presupuesto para eso, tener una buena infraestructura, que las universidades privadas superan a las nacionales cuántos años no mejoran, y lo otro es cómo se maneja, y eso se llama gestión institucional. Son cuatro aristas muy importantes que deben regular y deben supervisar que SUNEDO. Pero resulta, Juan, que aparecen pues los problemas de no licenciamiento, y ahí vienen los problemas, la falta de calidad, eh, se pierde la confianza. Pues yo digo, ¿cómo yo soy papá? Digo, esta universidad no se licencia, no, hijito, no, no vas a ir, no, no vas a poder estudiar ahí. O sea, se pierde. También los empleadores, por ejemplo, dice, ¿dónde has estudiado tú? Ah, has estudiado en esa universidad que dice que no tiene calidad, dice que no está licenciado, dice, ah, no, 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 ya, no, tú no puedes trabajar aquí. Entonces los empleadores se pierde confianza. La inequidad, lo único que podemos ver de la inequidad es que los que tienen menos recursos van a ser afectados. Claro que sí, van a ser afectados. ¿Qué hacer? Y hay un desorden en el sistema educativo porque esto va a afectar al sistema de educación superior, porque obviamente la calidad de la educación no solamente pues es que hagan los estándares acá, sino también que todos se sientan bien, ¿no? Eso es importante. Entonces, la pregunta sería, Juan, también, ¿qué soluciones podemos tener? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué deberíamos recomendar? ¿Qué cosas podríamos hacer? Entonces, yo creo que deberíamos tener un SUNEDO que sea imparcial y que el sistema, no haya un desorden del sistema de educación superior, no haya, como pasó en Estados Unidos, Juan. En Estados Unidos pasó algo. Las universidades, cada uno hacía lo que quería, cada uno, digamos, tenía sus estándares propios, no cumplía los estándares requisitos mínimos, cada uno tenía digamos, sus programas eran diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo una organización de Estados Unidos o el órgano rector de la educación en Estados Unidos? Contrató a una empresa privada, no como la SUNEDO, privada. Y eso es lo que hizo. Cambió todo el esquema. Fue totalmente, no fue imparcial, fue totalmente, no fue parcial, sino totalmente imparcial en todo. Y eso ayudó muchísimo. Por lo tanto, creo que esta situación de la SUNEDO, creo que depende de los ángulos, como uno lo vea en el país. Lo cierto es que se están cerrando y la SUNEDO, Juan, ha dado dos alternativas para los jóvenes. ¿Sabías tú, Juan? Dos alternativas han dado. No, doctor, a ver, cuénteme usted. Dos alternativas del cierre que han dado. Y una de ellas dice, bueno, ¿sabe qué? Universidad que se va a cerrar, haga su convenio con alguna universidad que tenga, y lo menciona, dice que sean similares en la parte académica, capacidad disponible,
que estén cerca ubicados a los alumnos y son accesibles, así lo ponen, y que, bueno, eso lo elijan, ¿para qué? Para que los alumnos se pasen, se trasladen en eso. ¿Cuál es esa, digamos, factibilidad que hay esto, de esos convenios? Y la segunda alternativa que le dan a estos muchachos, estos jóvenes, que también están estudiando, por ejemplo, en alas peruanas, en estas 9 universidades que se van a perjudicar. Último, este es lo último, Juan, es la permanencia en la universidad, pero por 2 años más. O sea, si cierran al 31 de diciembre del 2025, serían 2 años más. ¿Quiénes se quedarían? Los que van a terminar, pues si están en el tercer año, para que terminen sus 5 años, 2 años más y lo titulan, y ahí terminaría. Pero los alumnos que están en los primeros semestres, los primeros ciclos, esto no me parece muy, de repente, muy real, muy positivo, digamos, ¿no? Que sea esa opción del traslado y que la universidad mismo, ¿no? Esté buscando, digamos, buscando sitios para poder trasladar a los alumnos. ¿Cuál es el mensaje de todo esto, Juan? Yo creo que el mensaje es que aquí hay un problema, ya no tanto de lo que es de la SUNEDU exactamente, sino las reglas del Estado, que pone el Estado, qué cosa quiere para nuestros estudiantes de las universidades, ¿no? Creo que una política de Estado de la educación superior, a la marca que cumpla, está bien, que regule, supervise, todo lo demás a las universidades, está bien, pero creo que el Estado, de manera global, tendría que tener una política de Estado, es decir, ¿no? Los alumnos que van a estudiar a nivel de educación superior deben tener los estándares correspondientes y no se les debe perjudicar por encima de todo. Yo creo que es el bienestar de estos jóvenes que quieren y han elegido, si lo eligieron bien o lo eligieron mal, Juan, no importa ya, lo cierto que se están perjudicando. Creo que hay oportunidades, hay muchos alumnos hoy día que tienen bajos recursos económicos, que quieren estudiar, quieren superarse. Y obviamente algunas universidades no han cumplido las condiciones básicas de calidad y obviamente si lo engañaron, pero el Estado tiene que asumir también, ¿no? Sería un comentario general por ese lado, Juan, sobre este tema y que creo que una de las grandes soluciones deberíamos todos, la ciudadanía, todos, tener una idea bastante clara, ¿no? Que la educación es la superación y el desarrollo de un país. Y por ese motivo, creo que todas las universidades, antes de privadas, las públicas deberían tener un presupuesto decoroso, donde haya más cobertura, que la brecha de los estudiantes que quieran estudiar en las universidades públicas sea mayor, como lo hacen en Chile, como lo hacen en Argentina, como lo hacen en Brasil. ¿Por qué no podríamos hacerlo nosotros, Juan? Creo que una, una reflexión en este tema, ¿no? Creo que por ahí va. Debemos nosotros considerar de que en estos momentos donde la tecnología y la ciencia a la vanguardia está en todos los países del mundo, ¿no? La informática, ¿no? Es importante. Sí. Creo que el Estado debe estar más cerca de los ciudadanos a pie. Eso Doctor, creo que es el sí, aporte. sí, pero doctor, todo lo que usted ha mencionado es muy importante, pero yo quiero rescatar algo que probablemente algunos de los oyentes de ¿no? De las personas que participan al ver este video, este, no sé si me dan la razón. Y usted dice algo muy importante. Primero, tenemos que reconocer que a nivel universitario, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna universidad peruana, está ubicado dentro del ranking de las mejores 50 universidades a nivel del mundo.
ninguna. No hay a la actualidad una sola universidad peruana que esté dentro de los 50 mejores del mundo. ¿Sí? Ahora, se creó la SUNEDU y la intención ha sido buena, pero usted acaba de decir algo muy interesante. Estados Unidos, que es potencia, ¿no? Que es un país desarrollado, nos da un ejemplo. Siendo potencia, ellos contratan a una entidad privada de prestigio que garantiza que el control, supervisión, análisis y la Creación. decisión de mencionar cuáles son las universidades que cuentan con calidad, con la calidad para poder seguir brindando sus servicios a los jóvenes universitarios, mire, no se casan con nadie. Entonces, ¿cuál sería una buena propuesta sobre la marcha, no? Nosotros siempre tenemos que tratar de imitar lo mejor, lo mejor. Entonces, si en Estados Unidos se ha tomado esa medida para mejorar su sistema educativo, que de por sí ya es buena porque tiene muchas universidades dentro del ranking de las primeras, de las mejores 50 a nivel del mundo, entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en el Perú? Así es. Porque lastimosamente, y hay que ser conscientes en eso, no estamos señalando culpables o algo. En el Perú, en muchas cosas o actividades o acciones que se hacen, no, hay muchas cosas que son oscuras, ¿sí o no, doctor? Hay muchas cosas que son oscuras. Y si hay un problema, Los pues, con la embarados, corrupción, ¿no? los que tienen poder político, económico, y entonces la SUNEDU, lastimosamente, la intención de la SUNEDU es, la creación de la SUNEDU es muy buena, pero lastimosamente, este, a quienes sabemos algo de educación superior, nos parece que no ha medido a todos con la misma vara, porque Ha sido imparcial, Juan, ha sido yo imparcial. conozco algunas universidades licenciadas por el SUNEDU que desde mi humilde punto de vista no deberían de haber sido licenciadas, por ejemplo. ¿Cierto? No deberían. Así de Así es, simple, así es. rotundo. Pero lo han hecho. La pregunta es, ¿qué pasó? Entonces, para evitar este tipo de cuestionamientos y con la intención de garantizar una calidad educativa en el nivel superior universitario, de verdad que sería muy bueno que se contrate a una entidad privada de prestigio, Externo. que la externa, que garantice que no se va a casar con nadie, Así con es. nadie. O sea, ahí no va a ir que va el grupo de poder A, el grupo de poder B, lo soborno y ya, yo soy licenciado, saco a mi competencia, porque de eso se ha tratado, doctora. Mire, cuando han cerrado estas universidades no licenciadas, uno ha sido sacar del camino a mi competencia, porque así lo han visto los empresarios. Porque ahora muchas universidades son empresas, ¿cierto? Así es. ¿Ya? Entonces, han sacado del camino a mi rival. Y como ya saqué, y yo soy licenciado, ahora subo mis costos. Y que estudie el que pueda. Estoy hablando de las privadas, ¿cierto? Entonces, doctor, de verdad que un buen aporte ese, ¿ah? Si se ha de continuar con una superintendencia o una entidad que va a supervisar y garantizar la calidad educativa de nivel superior universitario, qué mejor que a la hora de someter a la evaluación sea a través de una entidad privada de prestigio, sí, que no se case con nadie, ¿no? Sí, es la mejor, Juan. Yo creo que es la solución para tener una mejor calidad y también una mejor, digamos, prestancia con relación, digamos, a los programas académicos, curriculares, en infraestructura, calidad, gestión institucional y todo lo demás, las condiciones básicas que son importantes. Esto creo que nos ayudaría muchísimo a crecer y desarrollarnos mucho más al país, ¿no? Porque ahorita, demasiada corrupción, demasiado, demasiado. Y tú lo has dicho, bueno, ha sido muy sutil, pero pues
nosotros como técnicos simplemente lo que vamos a hacer es recomendar, ¿no? A las autoridades que tengan que ver con estos temas para mejorar la educación. Si se tienen que cerrar muchas y muchas universidades, pero que se eleve el nivel académico, todos estamos ahí, Doctor, todos vamos a y apuntar. la gente se preguntará, ¿y por qué el doctor Montoya y Juan Guamán hablan de la educación superior universitaria? Doctor, ¿usted enseña en universidades o no? Por supuesto, en muchísimas No, universidades, no menciones el nombre, pero se enseña. claro, O sea, quiere nacionales, decir, privadas, así es. O sea, nacionales, quiere decir que usted privadas, tiene, así es, ¿no? con esto, Hay usted experiencia, tiene la ¿no? autoridad porque usted sí ha enseñado en universidades, tanto privadas como estatales, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo puedo dar de una universidad que lo cerraron, ¿no? De manera arbitraria. Fue una universidad, la Universidad Garcilaso de la Vega, Inca Garcilaso de la Vega. Esa universidad tiene infraestructura, tiene materiales, tiene todo, son una situación, fue político y fue también por corrupción. Y si pueden entrar todos los oyentes en estos momentos, los que nos están escuchando, revisen cómo fue que han cerrado a la Universidad Inca Garcilaso, teniendo como 10 locales y en provincias también, teniendo locales. Y de nivel, una facultad de estomatología enorme, una facultad de farmacia enorme, una facultad de ingeniería enorme. ¿Cómo lo cerraron? ¿Por qué lo cerraron? ¿Quién tiene la culpa ahí? Bueno, entonces eso está en estos momentos en tapete y ahorita creo que esta universidad está reformulándose nuevamente, pero ya no es lo mismo. Pero ¿cómo le hicieron daño a esta universidad? Teniendo todos los atributos, ¿no? Entonces, es una pastilla solamente. Y así, Juan, como tú lo mencionas, hay muchas más Doctor, ¿quién se que creo que benefició? ¿Quiénes se beneficiaron al cerrarse así es. esto? Porque Así mire, es, la gran cantidad de alumnos tuvo que emigrar, ¿sí o no? así es. Y entonces, Miles de alumnos, y al migrar, ¿qué se produjo? miles de miles. Que se beneficiaron ciertas universidades que recepcionaron a esos estudiantes, ¿cierto? Por supuesto, así es, Juan. Claro. Y eso es lo que yo decía, porque textualmente dice en sus, digamos, requisitos y le da, la SUNEDO da dos opciones nada más. Una, se traslada o estudian 2 años más en su misma universidad. Dice, y en los traslados le dice, oiga, universidad, usted tiene que buscar convenios con otro. Pero las universidades, pues, no, usted sabe, si ya tienen los problemas económicos, pero como dicen, los problemas académicos y están cerrando, muchos de ellos, ¿con qué ánimo van a estar buscando convenios, no? Entonces, ¿quiénes son los perjudicados en eso? Ya, Somos alumnos doctor, esa es su experiencia en una universidad, una de las tantas que usted ha enseñado, en ¿no? una de Ya, las universidades, yo, imagínense. yo no soy de la Garcilaso, no he enseñado en la Garcilaso, no puedo opinar sobre la Garcilaso, ¿ya? Pero sí puedo hablar de una universidad que actualmente está licenciada por su alta calidad educativa, ¿no? Y hasta hace poco formó parte, pero yo he renunciado porque en lo particular pude observar que el nivel de preparación que tenían los alumnos que me asignaron, dejaba mucho que desear. Y cuando yo digo mucho que desear, es un mucho por desear, ¿ah? De tal manera que tomé la decisión de desistir de hacer docencia para esta universidad en la parte que me correspondía, porque, bueno, no, de verdad que hay que mejorar mucho el nivel educativo, ¿ah? Entonces, a los amigos de la SUNEDU, a los amigos de la SUNEDU, no sé si estará dentro de sus facultades el solamente evaluar aspectos como infraestructura, producción de material científico por parte de los docentes, tener a docentes inscritos registrados en planilla de la entidad, porque sé que son varios sitios que evalúan ellos, pero no estaría mal, no estaría mal
evaluar de manera aleatoria el nivel educativo de los estudiantes de estas universidades. Porque, ojo, yo puedo tener una buena infraestructura, puedo tener buenos docentes, mis docentes pueden producir bastante trabajo de investigación, puedo contar con material didáctico de primera, etcétera. Puedo tener a mis docentes a tiempo completo, en planillas, de acuerdo. Pero, ¿qué pasó con el examen último de los médicos que iban a hacer su segundo, doctor? Lo tratamos en la clase anterior. Claro, así pues, Pero bueno, por los suelos, por así es. los suelos. Y no solamente los médicos, ¿ah? Sino muchas profesiones, ¿sí o no?, de salud, por Porque los el plan suelos. curricular no está Y si no preguntamos hay, de dónde han no está egresado bueno, estos, no está estos bueno. estudiantes, ¿cuál sería la respuesta? Todos han egresado, los que se han presentado al CERU son egresados de universidades licenciadas por SUNEDU. Son las que están licenciadas, doctor. O sea, estos productos de toda el área de salud que acaban de dar el examen el año pasado, el examen para su serum, que han sacado notas horrorosas, todos provienen de universidades licenciadas. O sea, si pudiésemos evaluar, diríamos jalados, el 80% jalados. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El estudiante? No, porque el estudiante lo que busca es que lo pasen de semestre, ¿no? El estudiante quiere terminar su carrera. La pregunta es, ¿terminaron, dieron el examen que a muy buena, a mi opinión, a buena hora que lo tomó el MINSA? A mi opinión, a buena hora, ha desnudado, ha desnudado la falencia. Entonces, ¿quién te supervisa la calidad del producto que va a salir de esa universidad licenciada por SUNEDU? Así, lo digo un poquito sarcásticamente. Ya, o sea, tú me has dicho que acá tú cuidas las condiciones básicas de calidad. Muy bien. Pero ¿cuál es el objetivo? Sacar un buen producto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con todo este grupo que dio el examen para el CERU y más del 80% sacaron notas horrorosas? ¿Qué pasó? Y no solamente a nivel de médicos, ¿ah? A nivel de todas las áreas de salud, notas horrorosas. Entonces, ¿estará evaluando adecuadamente SUNEDU? ¿Se estará logrando el objetivo? ¿O una vez que las universidades han sido licenciadas por SUNEDU, a ellos solamente les interesa que los alumnos ingresen, que pasen el ciclo, que acaben la carrera? Porque si los alumnos que no responden a una formación exigente son excluidos, se acaba el negocio de repente. O sea, ya no hay negocio. De repente, digo yo, ¿no? O sea, estoy siendo sarcástico, ¿no? Este, o sea, tengo 50 alumnos y 25 no están acostumbrados a estudiar, a leer, ya, para no perder alumnos, ¿qué? Ya soy licenciado por SUNEDU y que acaben los 49 de 50, así. Entonces, no, acá tiene que haber, yo creo que el objetivo no solamente era garantizar que al alumno se le brinde las condiciones básicas de calidad, sino que el objetivo era que egresen profesionales con alta formación académica para que puedan sumar al país. ¿Sí o no, doctor? Por eso, Juan, la idea cuál es, ¿no? La implementación, ese es el detalle, ¿no? La implementación de un sistema de licenciamiento efectivo, pues. Ese es el detalle. Ahí está, porque está, sabes muy bien que en salud pública jalaron casi todos, de primer nivel de atención, ¿no? Jalado. Así es. Entonces, la pregunta está, ¿quién hace eso? Los planes curriculares, ¿cómo se hace eso? ¿Ha habido supervisión de SUNEDO sobre los planes curriculares? Ujú. O sea, las universidades, es cierto, las universidades son Doctor, instituciones dicen que son autónomas. autónomas. Pero ¿quién regula? Dice textualmente, dice, SUNEDU regula y supervisa la calidad, ¿ya? Y dice las condiciones básicas de calidad, regula las condiciones básicas de calidad. Y ahí dice calidad educativa, ¿qué significa? Con los planes curriculares reales, positivos,
y Doctor, todo lo pero que ¿qué tiene. hacemos si el joven que está ahí no estudia y lo pasan de semestre? ¿Qué Pero hacemos con bueno, eso? ¿Quién, ahora, quién supervisa eso? A ver, yo para que no tengo, estudie, ¿qué debe haber? por eso, doctor, mire, Un ejemplo te voy a dar, mira, un ejemplo de una universidad donde trabajaba, ¿ya? Una universidad donde trabajaba y era una universidad de prestigio. Se jalaba a los alumnos, habían 3 exámenes. Se jalaba el segundo examen, el tercero ya, la gente ya, y era de respeto, ya no te buscaba nada. Era como decir, ya jalé, pues. O sea, había esa mística digamos, de determinación, de decir, no estudié, pues, ¿no? Pero hay otras universidades donde tú tienes esa situación en la misma evaluación, es permeable. Entonces ahí está, por eso te decía, en la gestión institucional, en los planes curriculares, de las competencias, de la evaluación mismo, del temario y de las competencias, y además de eso, de la evaluación, está mal hecho. Donde si te ponen 3 exámenes y tú desapruebas todo, ya desaprobaste el curso, pues, ya estás. Ya no tienes que poder pedir suplicatoria a nadie, no tienes que pedir a nadie, ya fallaste, no estudiaste, pero eso no sucede en estas universidades privadas, ¿no? Entonces, ¿quién lo regula eso? a eso iba, Regresamos a doctor. otro, No, ¿quién fiscaliza, supervisa? y que, SUNEDO, pues, Pues no, por eso, SUNEDO, es que, doctor, mire, sin ir muy lejos, a los que estamos en el cono norte, llega fin de año, fin de semestre o fin de año y en su campus universitario, tremenda tribuna, lleno de 500 personas que van a recibir su bachiller, su licenciatura. ¿Quién garantiza de esa multitud que hay ahí? ¿Quién garantiza de que están con calidad profesional? ¿Quién garantiza que son buenos profesionales? O sea, la ahí, universidad agarró, los captó, les hizo pagar su pensión y los esperó a fin de la carrera para hacer su ceremonia de graduación y se acabó. correcto. Y ahí pues, hay oficinas, Juan. Por eso, a ver, SUNEDO tiene que revisar, SUNEDO tiene que mejorar también en algunos aspectos. Las universidades, algunas universidades de prestigio tienen áreas de bienestar, de empleabilidad, se llama eso. Y tienen eso, esas oficinas donde los alumnos élite o los alumnos del quinto superior van, digamos, a ser recomendados hasta por la misma universidad para algunas prácticas, unas pasantías, ya empieza por ahí. Pero las otras universidades, podríamos llamar universidades chicha, entonces, estas universidades, ¿qué va a pasar? ¿Tienen esas áreas para poder realizar el tipo de actividades en bienestar del estudiante? No. Y la pregunta está, ¿dónde está SUNEDO que no supervise eso? Porque SUNEDO tiene que, voy a repetir nuevamente y que aquí los oyentes estén escuchando, regula, supervisa las condiciones básicas de calidad. ¿Qué significa? Calidad educativa. ¿Qué significa calidad educativa? Todo lo relacionado a la parte pedagógica, académica, pedagógica, todo lo relacionado. Dos, de investigación. Si saben hacer investigación o hacen investigación desde la titulación, desde el bachiller mismo y la titulación, porque tienen que presentar su trabajo de investigación. Y luego de eso, infraestructura. Tienes salas ¿de qué? Salas donde pueden entrar de informática, donde pueden ingresar para poder hacer algunas actividades de investigación, de bienestar, etcétera, etcétera. Eso. Y lo otro, gestión institucional. Tienen convenios, por ejemplo, con Alicor, convenios, por ejemplo, no sé, se me ocurre con Nestlé, se me ocurre con empresas, con Toyota, con empresas grandes, Con tiene los convenios bancos, con las AFPs. con Bacus, con AFPs,
con las tiene grandes convenio, empresas. correcto. Todas las universidades, sean privadas, esas tienen que tener eso, las condiciones básicas de calidad, que deben tener eso. Pero algunas universidades, pues, no lo han tomado en cuenta. Y como no hay esa palabrita supervisión, no hay supervisión, porque ya es, ya yo te licencié, tú eres mi amiguito, mi amiguita, ya no te voy a ya no te voy a molestar más. Entonces pasa esto es lo que sucede. ¿Por qué no hablamos de eso? Podemos hablar de universidad. Hablemos de universidad. La Universidad del Pacífico, por ejemplo, es una buena universidad. La Universidad Católica, una buena universidad. La Universidad, por ejemplo, de Lima, una buena universidad. La UPC. La UPC, una buena universidad que tiene empleabilidad, bienestar, convenios internacionales, nacionales, internacionales y todo lo demás. Tiene ya, o sea, se preocupa por sus alumnos para que se preparen, para que estudien, para que hagan sus prácticas, su pasantía. ¿Ya? O sea, ellos les van a recomendar, decir, mis alumnos, por favor, acéptelos, como decir, lo he formado así, porque cuando uno tiene vergüenza, Juan, uno no dice, pues yo te he formado y te voy a recomendar. No, ellos no hacen eso. Muchas universidades del país, hasta de misma provincia, tienen esa particularidad. Pero ¿qué está pasando con las demás? Y tú lo has dicho bien claro, por amigotes, amiguitos, amigotes, quedó ahí. Nadie le importa, ya, SUNEDO cumplió su rol de licenciar y yo ya me olvidé. No es así. ¿Por qué no bajan a supervisar? ¿Por qué no bajan? A ver cómo este alumno hace su práctica, cómo termina. Ese es el problema, Juan, del ENAM que pasó. Y ahí se ha desnudado todo, pues Juan, salió todo. Fíjate, ahí está todo. Por eso esas condiciones básicas, ¿quién lo supervisa? Y no podemos decir, no, la universidad es una Doctor, institución se olvidó mencionar a autónoma. Cayetano Heredia. No lo mencioné, Juan, no lo mencioné para no Cayetano Heredia. susceptibilizar a otras En salud, universidades. Cayetano Heredia. En No, privado, no lo lo he máximo. mencionado, ahí está. Claro. ¿Quién puede mencionar? ¿No? Mm. Yo he enseñado en Cayetano, también he enseñado un tiempo. Y por eso decía, ¿no? La calidad le ponemos en énfasis del sistema de evaluación. Yo recuerdo mucho, estudiaba química en una universidad nacional y los compañeros jalaban, teníamos 3 exámenes, 2 exámenes estaban jalados y ya nadie se acercaba, le decía, hasta luego, punto. No estaban en ese plan que es suplicatorio, que en eso, ya lo tenían que llevar. Así tiene que ser. Y el docente era impecable. El docente, según el programa académico y curricular y evaluación, te hacía el seguimiento. No como ahora, te toma el examen nomás, te toma el examen, nada más te toman y te dicen, bueno, jalaste pues. No, antes eran muy rigurosos y hasta ahora algunas universidades nacionales son así, te enseñan milimétricamente, te dicen, ¿sabe qué? Alumno, tú no estudias esto, te voy a enseñar, enséñate. Y en el examen te toman, si jalaste, ahí estás. Si aprobaste, bienvenido, has mejorado. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestra realidad, Juan. Nuestra realidad es, estamos nuevamente regresando, cuando hablan de calidad, 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 ¿dónde hablamos de la calidad? Calidad en ciencias de la salud, calidad en derecho, calidad en administración, calidad, vemos la calidad, está en los planes curriculares, ahí está el mensaje, y eso no funciona. Ya. Muy bien, doctor. Creo que hemos excedido el tiempo. Esta vez los temas han sido interesantes. Mire, ya estamos más de 2 horas acá en nuestro programa, ¿ya? Y el bloque de algo más lo dejamos para la próxima, ¿te parece? Porque creo que con el tema de salud y educación ya hemos hecho patria. Yo, Entonces, sí, yo entiendo,
creo que hemos avanzado, ¿no? Lo podemos dejar para otro día, no hay Así problema. es, doctor. Muy bien, entonces un saludo a todos los amigos de Lima Provincias, en especial Chancay, Huacho, Huaral. Tomen sus medidas del caso, conversen, dialoguen, concilien con sus autoridades, trabajen en equipo. La parte preventiva promocional es muy importante. Y a nivel de la educación superior universitaria, pues qué mejor que sea un organismo netamente privado, que sea imparcial, que evalúe a todas nuestras universidades públicas y privadas a fin de que los jóvenes reciban la mejor formación académica y que sean los mejores los que culminen para que con eso contribuyan a nuestro país, porque eso es lo que queremos, ¿no? Jóvenes que contribuyan a nuestro país. Un saludo del dúo dinámico. Nos vemos Igual, la Juan, próxima. Cuídese, doctor. igual también a todos, hermanos, que Ya. tengan buenos días. Hasta luego. A compartir nuestro programa. Cuídese, A bendiciones. compartir y estamos ahí. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Así es. Un saludo Saludos, cordial. Santiago.